Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. El día de hoy tengo el honor de hablar con mi estimado Luis Olaf del Lago. Antes de presentarlo y darle la bienvenida como se merece, voy a leerles una pequeña semblanza. ¿Quién es nuestro invitado? Luis Olaf del Lago nació en la Ciudad de México, cursó estudios en lengua y literaturas modernas francesas a nivel licenciatura y maestría, ambas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente estudia el doctorado en letras en la misma UNAM. Se ha desempeñado como traductor, docente e investigador en el campo de la teoría literaria. Y hace un año sacó este libro, Cal Viva, libro que es el que nos tiene aquí. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulo, pues bienvenido y muchas gracias, Luis. No, pues muchísimas gracias a ti, Leonel, por la invitación y pues es un gusto de estar aquí en Yo Leo platicando un ratito con ustedes. Pues no. El agradecimiento es mutuo, por decirlo así. Pues bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar en torno a tu libro. Vamos a comenzar con tu percepción. Desde tu perspectiva o tu intención es, ¿cuál es el motivo de este libro? ¿Qué es lo que pretendes? Vamos a ver si coincidimos y demás. ¿Qué es lo que tú, o sea, que te dijeran, ¿cuál fue tu intención de escribir Cal Viva? Ok, esa es una pregunta interesante porque nunca me la habían hecho así, quizá con el verbo pretender, cuál es la voluntad o el objetivo. Fíjate que Cal Viva bueno, es un libro que está conformado por varios relatos. Yo no le pondría tanto la etiqueta de cuento, yo les digo relatos, ¿no? Igual después podríamos tener ahí pues discusiones teóricas acerca de qué es un cuento, entonces yo más bien les pongo la etiqueta de relatos. Y estos relatos lo que buscan es, digamos, por una parte, explorar todo lo que tiene que ver con temas del hambre del ser humano, ¿no? Todo lo que nos causa ese vacío, ese hueco, esa falta que todos cargamos en algún punto de la vida, o siempre. Y tratar de ver cómo pues digamos, los personajes eh, sufren o experimentan estas faltas, estos huecos a través del hambre, ¿no? El hambre entendida, como te decía, en su más amplio espectro. Entonces, puede ser por ahí que haya personajes que tienen hambre por estar con el ser amado. Habrá otros que tienen hambre literal, ¿no? O sea, para alimentar el cuerpo. Habrá otros que tienen hambre por comerse el mundo. Habrá otros que tienen hambre, pues, de todo lo que pasó y de esa nostalgia del pasado por querer regresar. En fin, me parece que la palabra hambre, quizás también como, no sé, podría ser la sed, ¿no? Pues retratan muy bien las faltas y los huecos que te decía que cargamos y como que sentimos que algo nos falta en algún momento del camino. Eso por un lado, ¿no? Digamos como el conjunto de relatos dentro de Cal Viva busca también no solamente, digamos, como explorar esta parte del hambre, sino también la parte, digamos, como contraria, que es lo que nos llena, la comida, ¿no? Traté de ahí, pues de ir buscando cómo es que quizá y sí, aclaro, no, mi identidad mexicana se saciaba. Entonces, por ahí hay cuentos que tienen que ver con tortilla, hay otros cuentos que tienen que ver con recetas pues digamos, como que viajan por generaciones, pero también la comida entendida, ¿no? Desde el punto de vista de, pues bueno, nosotros nos comemos a los demás cuando estamos con ellos, cuando abrimos la boca y hablamos, pues también hay una especie de forma de englutir la palabra del otro cuando la escuchamos, o sea, con que el ser humano y el cuerpo humano tienen muchos huecos y esos huecos se van llenando gracias a los demás, ¿no? Así un poquito como yo te estoy escuchando a través de la virtualidad y tú a mí, y no sé, nuestros alumnos cuando damos clase, pues hay ahí una cosa bien extraña en donde nos comemos unos a los otros a través de los sentidos. Entonces, esa fue la otra parte, ¿no? O sea, como hambre, comida,
Y quizá, bueno, yo nunca lo había percibido como me dijiste, ¿no? Como qué pretendía o qué pretendo con Calviva, digamos como el objetivo, ¿no? Ya hacia el lector, porque quizás estas dos partes tenían que ver más con la escritura, ¿no? O sea, como explorar desde mi escritura el hambre y la comida. Pero quizás la reacción que a mí que yo me imaginé en un primer momento con estos relatos tenía que ver con el miedo, ¿no? Con causar cierto temor, cierto quizá malestar en algún punto, ¿no? También en el lector, pues para que desatara estas reflexiones o estas sensaciones que tienen que ver con la comida, con el hambre y con lo que ya te había dicho, ¿no? Entonces, si lo trato de resumir, pues supongo que tendrá que ser relatos eh, o crear relatos de hambre que asusten en algún momento, no sé. Y quizá otro objetivo que yo tenía era que este libro pues fuera un primer acercamiento a explorar, como te decía, una identidad mexicana que pues es muy mía, pero que me gustaría seguir explorando en otros momentos. Eh, Hay también algo particular, igual tampoco quiero como viajarme mucho en esta respuesta, pero un muy querido escritor, bueno, amigo mío, escritor veracruzano, que se llama Luis Romani, que tiene un podcast, por cierto, que se llama Preciosos Bastardos, se los recomiendo muchísimo, tanto a ti, Leonel, como a los que nos escuchan en Yo Leo. Preciosos Bastardos también habla sobre literatura, sobre escritura académica, no académica, sobre qué leemos, qué no leemos, en fin. Bueno, Luis Romani mencionaba sobre Cal Viva que hay un trabajo ahí con la forma del relato que se asemeja a los shots, y se me hizo bien bonito porque en la forma, a mí la verdad es que pues, trato de leer de todo, pero mi formato ideal para leer es algo corto, ¿no? Por eso me gusta muchísimo la poesía. Hay poesía que, vaya, o sea, que es larguísima, ¿no? Pero creo que la poesía tiene esa característica de que la podemos fragmentar como shots, ¿no? Como si nos queremos embriagar con algo muy largo, podemos como irlo midiendo, no sé. Entonces, intenté hacer eso. Y pues bueno, creo que todo eso es la respuesta a esa primera pregunta. Me interesaba o me interesa saber tu percepción porque cuando yo me acerqué a Cal Viva, yo conociéndote, jamás se me hubiera ocurrido lo que escribiste. Es decir, por tu formación, tus temas de investigación académica, jamás se me hubiera ocurrido que tú abordaras esos temas, porque a mí normalmente cuando leo algo, también producto de que soy docente, a veces tengo que sintetizar las obras como con un speech o un eslogan. Entonces, a mí, yo podría sintetizar, amén de lo que tú digas, tú lo creaste, aunque muchas veces ya el texto cuando lo publicas es más del lector que del creador o de la creadora, yo lo consideraría un buffet de vacíos. ¿Por qué? Porque hace esta muy buena analogía y este simbolismo que tú mencionas de buena manera. El tema de la comida, del verbo comer, en el ámbito tanto literal como metafórico, está presente. En los 21 relatos que conforma Cal Viva, se ve eso, se ve la forma de comer, se ve la necesidad de llenar un vacío desde diferentes perspectivas. Entonces, como que para mí, Cal Viva es eso, es un buffet de vacíos. Y puede ser vacíos de alimento, vacíos de personas, vacías de emociones, vacías de situaciones, vacías de puntos suspensivos. Entonces, en esta época en donde, contrario a lo que se podría pensar, estamos llenos de vacíos, porque muestra de ello es que las redes sociales, y más en estas épocas de pandemia, etcétera, llenan esos vacíos, porque necesitamos la conversación, necesitamos saber de la gente y a veces de gente que ni conocemos, que solamente agregamos, y ahí está un tipo de vacío. Está el vacío obvio e inherente de la comida, pues ahora hasta la comida llega a nuestra casa producto de aplicaciones. Pero el vacío muchas veces, y lo que más representa en tu libro, son esos vacíos que nos empujan a ciertos extremos. Es decir, si es el vacío
A la comida tenemos personajes que comen y comen y comen y comen hasta reventar. Si hablamos del vacío de personas, es un vacío tal que la persona ya no es sí misma. O sea, todo gira en torno a esa persona, aunque esté a la distancia, que se haya ido a Europa y la otra persona está triste, lúgubre y no puede vivir, y ese vacío casi, casi como si fuera el hambre, lo mata, termina matando a la persona producto de ese vacío. Tenemos otros vacíos como de venganza, como tú bien dices, o sea, está el relato donde las hormigas cobran venganza de alguien que osó comerse no sé, como su ofrenda o su alimento que le daba una persona. Entonces, tenemos esas situaciones. Entonces, sí, coincido contigo de que el tema del alimento, y otra vez, en el término más amplio del concepto de alimento, no solamente el alimento prototípico con vitaminas, minerales y todas esas cosas, sino también el alimento del alma, el alimento del cuerpo, del ser, porque también tenemos que hablar de esas situaciones. Entonces, sí, entonces, si yo pudiera sintetizar, Cal Viva, coincido con tu intención, tu pretensión al escribir lo que es eso, mostrar los vacíos, mostrar el hambre y la sed en diferentes ámbitos, no solamente en el culinario, no sé, como siguiendo la tradición de Laura Esquivel y esas cosas de que a través de la comida se mostraba amor, como que tú eres el lado opuesto. A través de llenar los vacíos, se evidencian los vacíos. Es decir, a partir tal vez del hambre, de las ausencias, se potencializa. Y a veces la comida, contrario a lo que se podría pensar, o estar con la persona, contrario a lo que se podría pensar, no llena. Se necesita algo más, un momento, una circunstancia. Entonces, por eso me interesaba saber tu percepción desde creador de qué intención tenías, porque en el momento en el que yo acercarme a los 21 relatos, eso es lo que yo noté, dije, habla de comida, pues es un buffet, te va mostrando ciertos tipos de alimentación de todo tipo, ¿no? Como lo estamos diciendo, pero algo que también que se caracteriza es mostrarnos ese vacío. Mucha gente habla de comer, pero nadie habla de lo que te empuja a comer. Entonces, a veces es una necesidad intrínseca, pero otras veces hay un vacío, o sea, si tienes un hueco en el estómago, todos los que alguna vez hemos tenido hambre en nuestra vida, hemos sentido ese hueco, y ese hueco se puede transponer y se puede hacer una metáfora o se puede hacer una alegoría en otros ámbitos de nuestra vida. Y creo que tú lo representas de muy buena manera en Calviva. Y esta analogía que no se me había ocurrido también, tal vez producto de que yo no bebo alcohol ni nada, esto de los shots, sí, también toma sentido, ¿no? Porque son estas pequeñas dosis que te van embriagando, otra vez, en un sentido metafórico, porque estas historias cumplen esa cualidad. Son breves, son concisas, pero que te llegan. Y creo que eso lo logras de muy buena manera y también te apoyas en la estructura de los relatos cortos. Llámese minificciones, cuentos cortos, exactamente. No vamos a entrar en discusiones teóricas, son relatos, relatos breves, y esos relatos precisamente como que aprovechaste muy bien la estructura de los relatos cortos para ser contundente, o sea, como que no llenas de grandes descripciones y demás, sino que vas directo, así como de, aquí está el personaje foco, aquí está su situación de vacío, así lo quiere llenar o así lo llena, pero normalmente esta anagnórisis o esta revelación final es contundente, ¿no? O sea, a veces son finales como no quisiera decir son pesimistas, porque para mí no son pesimistas, sino son, como tú bien lo decías, generan esta emoción. Puede ser como de ilusión en algunos momentos, pero la mayoría de las veces sí como que hay relatos donde dices al final, ¿cómo pudo pasar esto, no? Entonces, esa vuelta de tuerca de la que te vales, producto del terror, el horror, el suspenso, creo que lo ejecutas de muy buena manera. Entonces, por eso me interesaba saber tu percepción de tú como creador, ¿qué pretendías? O sea, si pretendías mostrarnos esos vacíos, entonces coincidimos. Como que este buffet de vacíos o estos shots que bien mencionaba en este podcast, coincido totalmente. Pero siempre la curiosidad que nos da a aquellos que nunca hemos publicado algo, tal vez hemos escrito ni nada, pero sería, ¿cómo surge este libro? Ya entendimos tu pretensión, tal vez lo generaste como un proyecto y lo ejecutaste, pero es cómo nace este libro. Nace producto de un taller, nace un producto de tus lecturas, nace producto de todo y nada de la vida académica de los literatos. ¿De dónde surge Calviva?
No, bueno, fíjate que es interesante lo que mencionaste hace ratito, porque, bueno, igual, como mencionabas un poquito en mi semblanza, yo soy, pues sí, sí, parte de mi quehacer, pues tiene que ver con investigar, ¿no? Y lo que yo investigo, pues es literatura francesa del siglo XVIII, que pues parecería no tiene mucho que ver con esto, ¿no? Yo creo que al final toda la literatura se conecta, pero pues hay formas en las que se concreta que son, digamos, como distintas unas de otras. Y es curioso porque en realidad estos relatos de Cal Viva, yo los escribí hace ya mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, tampoco así 50 años, ¿no? Porque tampoco tengo tantos. Pero ya tendrán unos 6 7 años, una cosa así, 8 ya no sé, o sea, algo por el estilo. Quizá no 8, como unos 6 no sé. Estos relatos, no todos, pero sí la mayoría, surgieron en un proyecto que yo estaba justamente armando en torno a la comida, ¿no? Y cómo se experimentaba la comida. Y surgen gracias al trabajo que hice en un taller de creación literaria en la Casa del Lago. En la Casa del Lago, esta institución que pues, está a orillas pues, de lo que queda del lago de Chapultepec, ahí abajito del castillo, ¿no? Y en ese taller yo lo tomaba en las tarde-noches, ¿no? Una cosa así. Me acuerdo muchísimo de, pues, ir entrando a Chapultepec ya cuando no hay nada, y nada más queda como un poco la basura y las ardillas violentas, ¿no? Como con este mood de, o sea, sí había como cierto ambiente que a mí me decía es que esto me inspira a escribir cosas de miedo, ¿no? O sea, como que alguien me está observando por ahí, ¿no? De hecho, hay un relato que tiene que ver con eso. Total, acabaron los talleres, mi proyecto se concretó y el libro le empecé a dar forma hace como unos, ¿qué te gusta? Como unos 3 4 años, la selección de textos ya como, bueno, vamos a pulir vamos a cambiar vamos a ordenarlo así, etcétera, etcétera. Fui a registrar el libro y se quedó ahí el libro. No, porque, bueno, igual, ahorita ya me quité un poquito este miedo, ¿no? Después de ya algunos años de estar publicando por aquí y por allá cositas, ¿no? Me quité un poco este miedo, pero ahí cuando quise sacar Calviva tenía como mucha aprensión a, bueno, ¿qué pasa si alguien encuentra mi manuscrito? Hoy en día sé que si alguien encuentra mi manuscrito, pues no pasa nada. En el mejor de los casos lo leerá y en el mejor de los casos le gustará y tan, ¿no? Pero bueno, era una cosa ahí que yo tenía en la cabeza. Entonces lo registré y se quedó ahí hasta la pandemia. Y cuando empecé a ver que la gente se moría, cuando empecé a ver en serio o sea, pero que la gente se moría, ya sabes, en estas primeras semanas, ni siquiera meses, ¿no? Cuando la pandemia llegó a Latinoamérica, específicamente a Latinoamérica, y que yo empezaba a ver, por ejemplo, o sea, noticias, pero noticias, digamos, de viva voz de gente, por ejemplo, me acuerdo en Ecuador y en Panamá que me decían que, o sea, que la gente se caía enferma. Y bueno, ahora sabemos que sí, puede que tuviera mucha fiebre y te sientas, ¿no? Por el COVID o lo que sea. Pero yo me imaginaba así ya, o sea, salir y ver, se murió, ¿no? O sea, como la locura. Y dije, no, si yo mañana me muero, ¿qué es la única cosa pendiente que en serio tengo que hacer? Y uno pensaría, bueno, saldar como sentimientos con mi papá o la deuda del Infonavit. No. O sea, mi primer pensamiento fue a mi libro, porque aparte ya era un libro registrado, ¿no? O sea, no era como que fuera un manuscrito, ya lo había yo pulido, ya había pasado por varias manos. Es un libro que además, bueno, igual aprovecho nada más un pequeño paréntesis para decirles que el libro fue ilustrado por una muy querida amiga mía que se llama Maite Ibáñez González, ¿no? Aquí están sus ilustraciones. Entonces el libro también estaba ilustrado ya, esta portada, por ejemplo, cuando esa fue después, pero ya era un proyecto que ya estaba listo pues, para salir, ¿no? Entonces dije, no, pues ya, pues a ver qué voy a hacer. Y empecé a buscar editoriales, y bueno, pues al final Mastodonte fue el sello con el que
pues pudimos trabajar, ¿no? Mónica Brown fue la editora de este librito, que Mónica, dicho sea de paso, también es una mujer que admiro muchísimo. Ella misma fue, bueno, es escritora, es poeta, narradora, en fin, ¿no? Y entonces, bueno, cuando aceptaron trabajar con este manuscrito, pues bueno, en realidad el proceso fue muy rápido, después de que pues, la editorial había aceptado y que Mónica dijo, sí, vamos a trabajar con esto. Empezó el proceso pues, de cambios ya, pero más bien pues, para que el libro viera la luz, digamos, como la luz pública, ¿no? Hubo una serie de decisiones editoriales que supongo que toda persona que ha publicado pues sabrá de qué hablo, y es importante también, me parece, que tomemos en cuenta que las editoriales juegan un papel muy importante en lo que nosotros recibimos, ¿no? Porque también hay una línea de pensamiento que muchas veces no vemos. Bueno, o sea, no voy a ahondar en detalles, pero bueno, recientemente hay una autora, Carmen Mola, que resulta ser que no era Carmen Mola. En fin, más allá de entrar en eso, chequen esa noticia, busquen Carmen Mola, por cierto, y verán que pues, la editorial forma, o sea, es parte vital del nacimiento del libro, ¿no? Parecería muy obvio, pero no lo tomamos en cuenta. Cuando nosotros vamos a la librería, como que pensamos, bueno, esto es lo que dice el autor, y sí, pero no. Bueno, total, esta serie de decisiones me llevó, por ejemplo, a cambiarle el nombre a Calviva. Calviva no se llamaba Calviva. Y pasó como por 3 nombres hasta que al final hubo un consenso y Calviva pues vio la luz así. Las ilustraciones justamente le dieron la cara, ¿no? O la identidad, no sé cómo decirlo, la identidad del libro, de esta hermosa carátula que tenemos aquí. Porque es una parte de una de las ilustraciones de Maite. Si ustedes las ven, pues por ahí están las mosquitas, ¿no? Hay un personaje recurrente. Esa mosca fue la que le dio pues, la identidad a Calviva, y así nació, ¿no? Entonces, fue un camino, como muchos otros libros a través de la historia, que, bueno, uno pensaría que yo lo escribí en el 2020 y no, la verdad es que lo escribí hace mucho tiempo, pero se reescribió de alguna forma en el año de la publicación, pues por las decisiones editoriales que se tuvieron que tomar. Evidentemente hubo cosas que había que cambiar. Las ilustraciones también jugaron un papel importante. Y bueno, pues el 2020, el año de la pandemia, Calviva pues, ya vio la luz pública y así nació. Es curioso también porque digamos como que mis temas de investigación me han acompañado, así como pues, los fantasmas que me acompañan también durante mucho tiempo. No necesariamente en Calviva hay relatos libertinos del siglo XVIII, pero me parece que de alguna u otra forma, ya cuando lo volví a releer más tarde, tiene que ver con poder dialogar en formas distintas a lo establecido, ¿no? Que es algo que el siglo, o por lo menos las primeras décadas del siglo XVIII, tiene muy presente. Hay por ahí, tú mencionabas ya, ¿no? Hay relatos en formas de carta, entonces la epístola ahí está presente. Una de mis obras favoritas, por ejemplo, y que estudié en la licenciatura y en la maestría, son las relaciones peligrosas de Laclau. Si no la han leído, léanla, igual, o sea, no, bueno, es consejo, ¿no? No es así como... pero bueno, este formato de la carta, de las cartas a la monja portuguesa, o sea, la epístola en el siglo XVIII es algo que me marcó muchísimo y que ahí está, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con relatos de monstruos que salen un poco de la falta del otro, ¿no? También tiene que ver mucho con el siglo XVIII. Todo lo lúgubre, pues es un poquito del Marqués de Sade, del Divino Marqués, que ahí pues que mal que bien ahí está siempre, ¿no? Ya a finales del XVIII. Mucho de mi universo pues sí, lúgubre tiene que ver con el Marqués, y quizá con el Marqués no en el sentido sexual,
pero sí en el sentido, como bien mencionabas hace ratito, del desbordamiento corporal, ¿no? En fin, o sea, hay cositas ahí que creo que se conectan con mis temas de investigación, eh, pero bueno, definitivamente no es como la forma en la que el 18 se expresa, pero pues un poquito como, digamos, rasgos que me acompañan en mi escritura y en mi lectura, ¿no? No sé si contesté bien a la pregunta. Sí, no, sí, y es que es importante saber, es que lo que acabas de decir es algo clave. Uno de los mantras en Yo Leo es, nada viene de la nada. Entonces, todo tiene una razón de ser, producto del contexto, etcétera. Entonces, ahora se podría entender, si quisiéramos profundizar, estos textos no son producto de la pandemia, nacieron en otro momento histórico y es producto de tus lecturas, de algunas influencias directas o indirectas, productos de una tradición cinematográfica, cultural, literaria, etcétera. Pero la pandemia vino a ser el perfecto escenario para salir este libro, porque queda muy ad hoc con lo que estamos padeciendo hoy como humanidad. Es decir, estos vacíos, esta necesidad. Es decir, yo estoy seguro que algunos de los relatos que conforman Cal Viva van a transformarse en hechos reales en cuanto regresemos bien a la normalidad. La gente ahorita está tan vacía de acercamientos fuera de su contexto tal vez familiar, y entonces va a haber un desbordamiento, como tú decías, corporal, en todos los sentidos de la palabra. Ir a ese restaurante y atascarte porque no habías ido a ese restaurante que es muy simbólico para comer, tal vez los hoteles de paso se van a desbordar de gente cuando se reencuentren los amantes, ese tipo de cosas. Yo estoy seguro que acabando la pandemia, Cal Viva va a ser como los Simpson, lo predijo Luis Solá en su libro, predijo cómo iba a ser este desbordamiento producto de las necesidades, porque yo digo que reflejas muy bien eso. Irónicamente, este libro nace, tal vez surgió un poquito, tal vez de manera inconsciente, en la primera pandemia que nos tocó vivir a muchos de nosotros, que fue la del 2009, que todos pensábamos, ¿no? La de la influenza y demás, pero pues en realidad no duró tanto. Nosotros incluso pensábamos que la actual pandemia iba a ser como aquella de, un necesito y lo que sigue. Y ya vimos, la realidad nos ha dado una cachetada y nos ha mostrado que no. Entonces, a mí me interesaba saber cuándo surgió eso. Entonces, como tú comentabas, hace 6, 7 años, entonces ahí surgió. Pero creo que la pandemia fue un muy buen escenario, producto también de lo que tú dices, ¿no? Que de repente estas escenas de gente que se estaba muriendo y que ya no cabían en los cementerios y entonces estaban haciendo ya esto, casi como en la Edad Media, ya había enterrados multitudinarios que se perdían entre sí los seres. Entonces, sí, o sea, me interesaba mucho. Y más este contexto que mencionas bien de la Casa del Lago. Es decir, alguna vez también a mí me tocó ir a un festival de estos de Mórbido, de películas, y que era en la noche. Y sí, caminar por esos lugares que no están iluminados, había llovido, entonces te mojabas y te empapabas de agua en los charcos o te ensuciabas los zapatos con el lodo. Sí, o sea, aquellos que, si alguna vez tienen la oportunidad de ir a algún evento de la Casa del Lago en la noche, sí, es tétrico, es decir, es totalmente como estas películas que vemos que lo pensamos muy estadounidense en los bosques, pues pensemos que en Chapultepec tenemos ese pequeño escenario, porque todavía para acabar la Casa del Lago no está nada cerca a una puerta, tienes que caminar varios metros, entonces ese ambiente tétrico, pues también creo que fue un buen escenario y una buena musa para Cal Viva. También es interesante saber que el título del libro no iba a ser Cal Viva, porque muchos podrían haber pensado, es que, y además, cuando uno ve el título Cal Viva, no vas a pensar en cuestiones de vacíos y todo eso que estamos mencionando. Tal vez podrías mencionar mil cosas, pero ese sentido de Cal Viva, cuando lees el relato, toma sentido. El título, cuando mencionan en ese primer texto que se menciona la cal, comienza a entenderse un poco el valor simbólico, pero también la cal muchas veces la relacionamos con la muerte, que es cuando están los perros y los gatos en la calle, pues échale cal y que ahí se quede el pobre oxiso, animalito. Entonces, sí, por eso a mí me interesaba saber lo que hay detrás. Esto que mencionas de muy buena manera de el aspecto editorial. El producto final nosotros lo tenemos,
pero detrás de ese libro hay decisiones, hay experiencias, hay pleitos a veces, hay cosas que se tienen que tomar en cuenta, pero que al final le dan sentido tanto al libro en sí, que es el producto, como a las personas que están detrás. Por ejemplo, esta situación de la mosca, que como bien dices, como que ilustra de muy buena manera el libro, porque pensemos en la mosca en diferentes simbolismos. O sea, nosotros muchas veces relacionamos la mosca con algo sucio, con muertos o algo echado a perder, pero también lo podemos relacionar con la comida. ¿Cuántas veces no estamos comiendo en un restaurante, en una terraza o en un lugar externo y la mosca llega a posarse? A veces también se relaciona con la comida, no simplemente con lo putrefacto y demás. También podemos hacer el simbolismo de la mosca, no sé, con la mosca que se lava supuestamente las manos con su propia saliva y demás, que es lo más cercano a lo que tiene tal vez en la higiene. Entonces sí, como que la portada también brinda esos simbolismos que toman sentidos cuando se lee el libro, o sea, se toma total sentido porque uno dice, acá viva, entonces comienzas a quererlo relacionar con algo mórbido o lo quieres relacionar con algo de comida, aquellas personas que saben el proceso de las tortillas, no solamente ir a formarse, sino hacerlas y demás, saben todo ese proceso y ahí es donde surge la cal viva. Ver la imagen de la mosca otra vez podría confirmarlo moribundo y demás, entonces cal viva igual a muerte, igual a moscas, pero también muestran esas situaciones. Entonces, por eso me interesaba saber cómo nació este libro. Y además, en tu caso era como de esta deuda que le tenías a la vida, así como de, antes de que el COVID haga algo sobre mí o sobre el mundo, quiero saldar esta deuda, no con Coppel, no con Electra, no con ninguna tienda de estas de créditos, sino conmigo mismo, ¿no? Y entonces, pues tuviste la fortuna que pudo salir a la luz y sale a la luz, contrario también a lo que pensaría uno de manera comercial de, ¿a quién se le ocurre sacar un producto en plena pandemia cuando no puede haber las grandes presentaciones? No, la gente no se atrevía a salir a las tiendas, porque cuando sale todavía no estaba apuntalada la pandemia, por decirlo así. Entonces, como que la gente ya comenzó a aprender a comprar, por decirlo así, en línea y a distancia. Por ejemplo, yo así adquirí el libro a distancia, es decir, ya no era de ir a la librería y que fuera un accidente o ya saber que vas a lo que vas, no, sino es comprarlo en línea y hay gente que todavía es muy temerosa de comprar en línea y dar los datos. Y entonces, ese tipo de situaciones también es importante valorarlo, porque es un riesgo tanto del editorial como del mismo autor o de la misma autora. Publicar en una época en donde había incertidumbre de cómo poder hacer las transacciones, vale la pena o no vale la pena sacar un libro, o sea, y más en este país como es México, que no es tan ávido de lectores como se esperaría o como debiera por la demografía y por el número de pobladores, etcétera. Entonces, eso me interesaba. Pero esto me lleva a otro punto que quiero hablar contigo, que es, para ti, ¿qué importancia tiene la comida? Porque hemos hablado que Cal Viva se caracteriza por hablar de vacíos, pero la comida es un tema fundamental y que casi de los 21 relatos fácil aparecen 17, 18. De una u otra manera aparece esto de comer, pero sí de comer comida. Entonces, no simplemente esta situación de la analogía o esta situación metafórica. Para ti, ¿qué importancia tiene la comida al grado de que haya sido tu leitmotiv de Cal Viva? Bueno, pues igual me parece que ahí habría como quizá dos respuestas. Número uno, si bien el libro nace gracias a los talleres estos de creación literaria, como te mencionaba, sí tenía yo muy claro que el motivo con el cual quería hilarlos era la comida, ¿no? Ni siquiera era el hambre en un primer momento, era más bien la comida. Me dio como mucho gusto y también un poquito de risa esto de Laura Esquivel, porque Laura Esquivel es la autora que, pues digamos como que regresa siempre que platico en entrevistas sobre el libro, ¿no? Laura Esquivel es esta presencia en la literatura, por lo menos la consumida aquí en México, pues que nos habla de la comida como algo bien bonito, ¿no? Como algo erótico, profundamente también que nos conecta con la tierra, en fin, ¿no? Tiene cantidad de cosas.
Y yo lo que quería, pues, también retratar era, pues, parte de mi vivencia, ¿no? Evidentemente, ahí en todo lo que escribimos hay mucho de autobiográfico. Si bien no siempre es todo, pues hay como una semilla. Por ahí también en Calviva hay un pequeño guiño a la obra de una de mis autoras favoritas, que es Amélie Nothomb. Amélie Nothomb es una escritora belga que es prolífica, ¿no? Ya escribe 1 o 2 novelas al año. Igual yo tampoco sé si eso sea tan bueno, pero bueno, pues, su casa editorial, Alban Michel, pues también es como de las más importantes en Europa. Y ella, en sus primeras obras, pues retrata su proceso complejo y difícil con trastornos eh, alimenticios, ¿no? Con la anorexia, con la bulimia. Si bien yo nunca he tenido diagnosticado ni anorexia ni bulimia, tengo una relación peculiar con la comida porque me es complejo comer ciertas cosas, ¿no? Pero también me parece muy interesante la relación que tenemos con la comida en general, eh, porque yo creo que la comida en México es un tema tabú. Y lo digo abiertamente, o sea, es más fácil hablar de dinero, es más fácil hablar de orgías, así, de hoteles de paso y te lo juro, de engaños, de lo que sea. Pero si tú dices, no me gusta comer, bueno, o sea, no habrá persona en donde sea que estés que te voltee a ver así con cara de qué onda. Puedes decir, o sea, no me gustan las mujeres, no me gustan los hombres, incluso no me gusta nadie, ¿no? ¿No? Puedes decir, yo qué sé, ¿no? Pero en el momento en el que enuncias que tienes problemas con la comida, hay ahí un foco rojo que se enciende en todos lados. Y ese foco rojo yo lo he visto encendido en muchos entornos en los que yo he estado, empezando por mi entorno familiar, pero también con mis amigos, en fin, ¿no? Es algo complejo. Yo, por ejemplo, no como carne. Y eso en México también implica algo bien extraño, porque parte de mi familia es vegana. Entonces, cuando yo estoy con ellos, es como, ay, no, pero es que tú comes lácteos. O sea, ¿cómo puedes comer lácteos? Te lo juro, pero porque parte de mi familia, pues no comen ni lácteos y no comen azúcar. O sea, no comen sal. O sea, no sal, digamos, como comercial, ¿no? Eh, Endulzan, por ejemplo, con dátiles, ¿no? O con maguey. Eh, pero entonces estoy, una vez más, como mencionábamos hace ratito, quizás un poquito detrás de cámaras, estar en la frontera entre, porque yo soy vegetariano, ¿no? Estar en la frontera entre no soy vegano, pero tampoco como carne, es algo extraño para mi quehacer normal. Um, y también todo lo que tiene que ver con la relación del saciar los huecos con algo que nos llene. Y mira que con algo que nos llene puede entenderse desde muchas formas, ¿no? Incluso desde un ámbito sexual, pero también, evidentemente, lo más cercano que tenemos es la comida. A mí se me hace un acto profundamente angustiante ver cómo la gente, o sea, verlo, ¿no? Ver cómo la gente se sacia o se atasca, por decirlo de otra forma, todo el tiempo, cada vez que yo salgo a un paseo por la ciudad. Puede ser en un puesto de tacos, puede ser en donde sea. Y se pueden saciar porque evidentemente, o sea, qué le puedes pedir a una persona, yo qué sé, a un albañil, por ejemplo, ¿no? Que debe de ganar menos del mínimo y que lleva trabajando 12 horas y pues lo único que tiene es un ciclista con una canasta de tacos de canasta que cuestan, pues, que tienen un precio muy accesible. Lo que va a hacer la persona pues, es agarrar una coca y atascarse literal de todos los tacos que pueda comprar, porque es lo único que lo puede llenar, pero a mí, te soy muy sincero, esas imágenes desde niño me han marcado. Porque yo le preguntaba a mi mamá, ¿y por qué comen tan así? Y mi mamá me decía, pues es que tienen muy poquito tiempo para comer y es para lo único, para lo que los alcanza. Me acuerdo perfectamente de esa imagen, ¿no? O otra imagen que me dejó marcado, las tortas de 5 pesos en Chapultepec. Cuando yo era chiquito, hablando de Chapultepec, ¿no? Que me llevaba mi mamá también, ¿no? Me acuerdo, tengo una imagen ahí muy bonita de un mono como que te venden y que te pones en la cabeza, que creo que todavía siguen vendiendo. Entonces yo iba con mi mono y con Changuito ahí arriba, y igual iba con mi mamá, ¿no?
Y me acuerdo que un niño llegó y compró como 4 tortas, no sé, con 20 pesos, ¿no? Pero todas las tortas eran para el niño. Y yo también le decía, ay, mira, mamá, esas tortas están muy baratas. Y ella me decía, sí, sí, pero puede que nos hagan daño, ¿no? O sea, como que, digo, también hay un aspecto social ahí importante, pero desde niño, esta cosa de de ver cómo la gente consume la comida, sobre todo aquí en México, me parece que es interesante, me llama la atención y creo también que la velocidad a la que comemos también habla mucho de nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? En el trabajo, en el mundo presencial, pues tengo muy poquito tiempo para comer y una de las señales de alarma que también se encendieron por ahí, me las hizo ver uno de mis compañeros docentes. Porque yo muy contento decía, bueno, ya llego a la cafetería, me dan mi menú ya armado, sin carne, porque ya sabían que yo no comía carne, y me lo acababa en 5 minutos. O sea, 5 minutos, sopa, ensalada, plato fuerte y mi agua. Hasta que un maestro me dijo, oye, te va a dar un paro intestinal, ¿no? Aguas. Y yo, no, 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 X, ya me voy a dar clase, y estaba dando clase, y te lo juro, tenía ganas de vomitar. Evidentemente, eso también me estaba haciendo daño. Aunado a eso, problemas de gastritis, colitis y que mi papá también tiene una relación ahí extraña con la comida, lo operaron, le quitaron un cacho de intestino. Puede ser que sea mi mirada que se fija en esos aspectos, pero me parece que la comida es un tema tabú que se me hizo interesante tocar, más allá de ser contestatario a través del sexo o a través de yo qué sé, los excrementos, ¿no? Bueno, que hay mucho excremento también en Calviva, dicho sea de paso. Pues me pareció interesante explorar esto de la comida y también tomar en cuenta pues algunos referentes que tenía yo por ahí, ¿no? El cómo Amelino Tom, una vez más, ¿no? Ella tiene una metáfora muy interesante en la metafísica de los tubos, en donde ella misma se ve a ella como un tubo, ¿no? Un tubo por el que entran cosas y salen cosas, pero pues es básicamente un tubo. Lo interesante ahí es que el tubo es Dios. Ella se ve como Dios porque es un tubo. O sea, Dios sería un tubo. Pues sí, porque, o sea, no ejerce así como, nos estamos muriendo todos y Dios no dice, los voy a salvar, ¿no? Pues en realidad, pues es un tubo por el que, pues sí, ahí estamos, ¿no? Es interesante. La comida también implica todo lo que tiene que ver pues con tragar, pero también todo el proceso interno hasta que se hace excremento, ¿no? Y qué tanto excremento estamos dándole nosotros al planeta, qué tanto no utilizamos, en fin, me parece que es un tema que da para mucho. Y una vez más, creo que en la literatura en general, por lo menos la que yo conozco, falta quizás pensar, sobre todo ahora, cómo demonios estamos comiendo. Comiendo, sí, el alimento que nos da vida, pero también todo lo que implica comer. Yo me di, por ejemplo, a la tarea en el primer año de la pandemia. Qué raro suena eso, pero bueno. De tener un pequeño huerto, ¿no? Y horroroso, horroroso, porque o sea, no me dio paz en un primer momento y después, ya que coseché mi alimento, dije, no, bueno, o sea, me tardé 3 meses en tener 5 mugres, hojas de lechuga, 3 tomates y un pimiento morrón. Dije, no, bueno, o sea, ¿cuánto tuvo que haber pasado para que nosotros recibamos la comida que nos comemos todos los días? Si yo me tardé 4 meses en tener 5 mugres hojas de lechuga, no, o sea, como que también te da mucho para pensar, este, y bueno, ya ni hablar de la vaca, o sea, para que la vaca pueda vivir, tuvo que haber comido X toneladas de hojas de lechuga y de bla, 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 y N cantidad de agua que nosotros no tomamos, entonces la vaca se la tomó, y la vaca no tiene la culpa, evidentemente no tiene la culpa, ¿no? O sea, es como, en fin, es interesante y me parece sobre todo que en este momento quizá la literatura contemporánea debería de explorar un poco más esto, ¿no? Eh, Hay por ahí una corriente bien interesante de literatura ambiental que habla sobre el canto de las ballenas, que habla sobre las vacas encerradas. Pero bueno, aquí en México no es algo que exploremos, es más bien como del mundo, ya ni siquiera anglosajón. Del mundo, digamos, nórdico, ¿no? Europeo. Pero porque también, again, o sea, es tabú en México. Si tú le dices a alguien, eso fue una vaca que vivió 10 años encerrada, se va a reír de ti.
Y te va a decir, bueno, sí, pues pobre vaca, jaja. Pero ya deja tú de la vaca, ¿no? O sea, sin caer en ondas de la vaca y el becerro, regreso a las hojas de lechuga. O sea, me tomó X tiempo o sea, cuando yo lo pensaba, yo decía, ¿cuántas veces tuve que regar la lechuga? ¿No? O sea, ¿cuántos litros de agua gasté en que la lechuga creciera para que yo me la comiera? No me llenó, como tú decías, o sea, no me llenó, que es lo peor de todo, ¿no? No me llenó, sabía fea, o sea, no, y dije, bueno, y la voy a acechar y ni siquiera, o sea, ¿no? Es interesante, me parece que es interesante y que son temas que la literatura no toca, o que toca pocas veces y que pues, valdría la pena explorar desde el arte en general, ¿no? Sí, sí, coincido totalmente contigo, porque normalmente la comida nosotros la relacionamos con ambiente familiar, o sea, la hora de la comida, de la convivencia, pero el trasfondo, o sea, como de que de repente, haciendo una analogía con el cine, que el close-up no se vaya con las familias y la vida de esas familias, sino con lo que está sobre la mesa, lo que hay detrás, no solamente desde el proceso de cómo cocinar y todo eso, ¿no? Como un poco lo que mencionas en el primer relato del libro, ¿no? Como que van a venir mis sobrinitos y entonces eso significa hacer más tortillas. Todo eso cae detrás, ¿no? De ahí va a venir fulanito de tal que tengo que cuidar porque tal vez ellos son veganos o son vegetarianos, entonces tengo que preparar un menú especial o las opiniones al respecto, como que esas situaciones. Y sí te entiendo, porque ya que estamos en el momento de las confesiones, esa situación que tú mencionas de la comida también la vivo yo. ¿Por qué? Porque yo no tengo papilas gustativas. Cuando yo era niño me las quemé, porque yo cuando era niño tomaba la leche hirviendo. ¿Por qué razón? Nunca se supo. Entonces yo me tomaba, si no me daban la leche hirviendo en la mamila, yo no tomaba la leche. Si me la daban tibia, me la daban fría, me la daban al tiempo, yo no la tomaba. Entonces yo tengo la teoría de que en esa infancia me quemé las papilas gustativas. Entonces a mí no me sabe la comida, tal cual. Es decir, me sabe lo dulce, como que lo muy empalagoso sí, lo picoso, pues lo siento, tal vez no es un sabor, sino es más una sensación. Y entonces a mí muchas veces cuando voy a las convivencias y demás y de, ¿qué quieres comer? Y mi respuesta siempre es de, pues lo que sea, ¿no? O sea, hay cosas que sé que me hacen daño, por situaciones intrínsecas del cuerpo, como que sé lo que no como, pero es de, pues mientras no sea picante, porque el picante me irrita y no me gusta comer picante para todo lo que eso conlleva, y no me gustan algunos sabores dulces empalagosos, así como de, esto no, pero lo que quieras. Y como, ¿y por qué? Y como que la primera vez te lo aceptan, pero ya cuando es la cuarta, quinta vez que vas a salir a comer con esa persona y es, pues tú escoge, ¿no? O yo escojo lo que caiga, así como yo no tengo que estar revisando el menú 20,000 veces, es como de una lectura rápida, esto. Y de repente cuando les digo, ¿no? Les confieso así como, es que yo no tengo papilas gustativas. ¿Cómo? Te pierdes el placer de la comida. Así como de, pues es que yo no tengo antojos, ¿no? O sea, como de, ¿qué se te antoja? No, pues literalmente yo sí como para sobrevivir, ¿no? O sea, no me tengo ni, o sea, obviamente sí en mis momentos depre sí he comido demasiado y demás para llenar el vacío, pero no es por el sabor de, es que ese sabor me llena, no es simplemente es por depresión y así como de, quiero sentirme saciado, sí, o sea, he hecho eso y me ha pasado, pero no por el sabor. Y ese tema, como bien dices, es un tabú, porque miles de personas, no, estoy exagerando con lo de miles, pero cientos de personas con las que he convivido en relación con la comida, que me dicen, ¿y qué tal supo? O sea, yo tenía una tía que se desvivía, se desbordaba por la cocina. O sea, ella toda la vida se dedicó a cocinar. Ella era la hermana mayor, y entonces todo el tiempo se dedicó a cocinar, ¿no? En esta tradición, ¿no? Pues ella nació en los años 20, entonces pues ella fue la mayor y entonces mis abuelos iban a trabajar y cuando regresaban era para comer. Entonces ella veía la comida como ese momento de dar y entonces la comida era muy importante para ella. Entonces yo cuando era niño y ella me preparaba algo para comer a mí, pues me decía, ¿y qué tal? Y mi respuesta era como de, pues no sé, bien, ¿no? O sea, como bien, ¿no? O sea, no sabía responderle porque no sabía estas cuestiones de papilas gustativas y demás que poco a poco fui descubriendo con el paso de los años. Pero conforme van pasando los años y me preguntan eso muchas veces, alguien me cocina, tuvo el detalle, mis parejas me cocinaron, algo así, ¿y qué tal? Y como que bien, así como de, ¿qué te puedo decir? No te puedo profundizar. Hazme algo dulce, un postre, y ahí sí te puedo decir, porque lo dulce sí me sabe, pero lo demás no. Y entonces, no, es que eso me estás mintiendo. Seguramente no te gustó. Y entonces iniciaban estas controversias que ratifican ese tema tabú, que la comida simboliza muchas cosas.
Entonces, en estas épocas en donde precisamente los veganos o gente que nada más come cosas orgánicas puntualmente, o sea, que no hayan sido producto de pesticidas y demás, y llama la atención, pero nadie se sienta a pensar lo que hay cuando vamos al súper y todo lo procesado y no procesado, nadie se sienta a pensar en eso, nadie va al más allá, como que se quedan solamente con el acto de como por necesidad, como para lo que me alcanza, y es el momento de convivencia, es el momento de relajarse. Pero muchas veces también, como te decía, la comida también representa llenar vacíos, llenar huecos emocionales, o muchas veces son huecos sociales, o sea, como de no es lo mismo comer en el restaurante ultra que comer unos tacos en la esquina, los tacos de 5 por 20 pesos, como que hasta muestra estatus la misma comida, cuando a veces es la misma carne, tal vez tuvo un diferente proceso porque sí, las vacas no se movieron nunca y entonces por lo tanto las reses no se movieron nunca y entonces la carne está suavecita comparada con la otra que tiene hormonas, pero de repente dices, pero al final, alguna vez tuve una plática con alguien que me invitó a comer y yo estaba acostumbrado pues, a comer en fondas o comer algo rápido o algo en casa y alguna vez fue como mi primera vez en un restaurante así carísimo, de esos que pagas miles de pesos, y alguna vez yo sí le dije, tal vez de manera un poco elegante, pero le dije, pero al final todo sale por el mismo lado y huele igual, salvo algunas matices. Pero dije, es que yo no, yo valoro una comida, una corrida de 50 pesos con este menú de miles de pesos, pero era el cierto estatus, llenar ese vacío, ¿no? Como que no es lo mismo que te vean comiendo sentado en estos puestos de lámina en la esquina a que te vean en una terraza, en un restaurante. Entonces, como que la comida va más allá. Entonces, efectivamente, muchas veces lo relacionamos con cosas bonitas en el argot mexicano. Sí, Laura Esquivel tenemos y el toque de sangre y la sangre virginal que le dio el sabor a la comida. Y dices, bueno, sí tiene ese valor para ella, tal vez producto de su entorno, le quiso dar ese valor. Pero también la comida implica otras cosas, políticas, sociales, económicas e incluso emocionales. ¿Cuántas veces muchas veces relacionamos lo depre con estar comiendo helado, ¿no? Así tu litro de helado, llorando o lo que sea. La comida sí es ese factor importante y creo que eso muestras de buena manera en Cal Viva. Esos vacíos que hablábamos, eso de atascarnos de alguna manera con algo. Ahorita estamos hablando de la comida porque como que es el leitmotiv del libro, pero nosotros podríamos cambiar la comida por cualquier otra cosa. ¿Cuántas personas no ven el acto de comprar? También es llenar esos vacíos. Mira, ¿quién te lo dice? Alguien que está saturado de libros atrás y tal vez es el llenar ese vacío de, tal vez nunca voy a lograr terminar de leer todos los libros que me rodean, pero es algo que es como preservar de, este libro es muy bueno y entonces lo tengo que tener y sé que en algún momento lo voy a leer y tal vez ese momento nunca va a llegar porque va a llegar otro libro, porque va a llegar otro momento. Y a veces pasa lo mismo con la comida, porque no pensamos, es como de comer como si fuera tu último día, tu último momento, o estar en un cierto lugar porque simboliza algo. Entonces, a veces la comida se une a ese simbolismo. Entonces, Cal Viva muestra eso, es como que el detrás de esos vacíos. Y creo que eso es lo que hace encomiable este título, porque nos muestra que el acto de comer o llenar los vacíos en general implica ser humano. No sé, o sea, si nosotros no tenemos el don para saber de los animales, nosotros no sabemos si esos leones que vemos en los canales de Animal Planet y demás tienen esa conciencia de me estoy comiendo a esta cebra y estoy saciando una necesidad o te cuenta la voz en off, ¿no? Así como de, el león lleva tantos días sin comer, esta es su oportunidad, a pesar de estar débil, va a correr con todas sus fuerzas. Pero eso lo está leyendo desde una perspectiva humana. Nosotros no sabemos si en realidad el león sí está en su mente de, oye, no he comido en tantos días y esta cebra simpática que se me está atravesando va a simbolizar el poder sobrevivir unas cuantas semanas más, o en realidad simple y llanamente es instinto, no lo sabemos, pero nos la venden incluso hasta esos actos de, como tú bien decías, ver a otro comer, hasta en los animales lo vemos cuando vemos estos documentales, porque la forma en la que nos la muestran e incluso la forma en la que nos lo narran son como muy humanos de este sufrimiento y esta comida, vean el producto de la sequía, vean cómo está lleno de moscas la pobre laguna y te muestran así como la hambruna de los animales en el África y demás y te lo pintan como si fueran humanos, ¿no? Obviamente viven, obviamente si no comen pues van a terminar muertos, pero
que sienten esos animales, no lo sabemos, pero nos lo narran como si fuéramos nosotros. La importancia de comer y la pelea entre ciertos animales por una misma presa, así como de wow, ¿no? O sea, como de incluso ese aspecto que lo leemos desde la perspectiva humana es importante. Y como bien dices, en la literatura siempre la comida ha sido un símbolo de otras cosas, símbolo de riqueza, símbolo de estatus, símbolos de convivencia, pero nunca se sientan a analizar lo que hay detrás. No es que hagan un documental de los campesinos o de la injusticia con los mismos campesinos. ¿Cuánto venden la comida, pero cuánto cuesta producirla? ¿Y cuánto le pagas a la persona que dedicó tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera? Eso no se toman en cuenta. Entonces, muchas veces cuando vamos en las calles, los que vivimos en la zona metropolitana, y vemos estas marchas de campesinos, y a veces de, exagerados, ¿no? Muchas veces nos tendríamos que sentar a pensar que hay trabajo, hay esfuerzo, necesitan recursos humanos, recursos naturales para esa comida que nosotros tenemos y ese valor simbólico que le demos a la comida. Entonces, sí, como que tienes toda la razón, como que la comida sí es ese tema que no se ha profundizado desde diferentes aristas. Entonces, sí, obviamente ahí está el mundo culinario, hay canales de gourmet que las 24/7 te están hablando de recetas y demás, y las bondades de ciertos alimentos, pero siempre lo vemos como el acto de consumir, como tú bien decías, es consumir, o sea, el consumismo, pero nunca vemos lo que hay detrás, las personas que hay detrás, como lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, de tu libro. O sea, aquí hay una producción, y detrás de esta producción hay decenas de personas, tanto tú, en este caso tú como creador, y hay editoras, y están los que lo distribuyen, y están las personas que lo están leyendo. Pues hay muchas personas, y en el ámbito de la comida es lo mismo. Hay productores, hay ganaderos, hay agricultores, hay vendedores, hay enlaces, etcétera. Y Entonces, sí. no, fíjate que ahorita me cruzó por la mente una pequeña analogía que, pues que tiene que ver con los libros y, por ejemplo, con las frutas o las verduras que compramos. Es interesante también ver o tomar conciencia que literatura hay en todas partes. Para mí, después de todos estos años de academia y de academia que no se acaba, la literatura tiene que ver más con la palabra que con un producto como este. Creo que la literatura tiene que ver más con lo que tenemos que contar a que sea algo que tengamos que consumir, o sea, comprar en el sentido de comprar, ¿no? Y pensando, por ejemplo, en las frutas y verduras, es muy interesante tomar en cuenta que las que nosotros vemos en el supermercado son las frutas y verduras bonitas que alguien consideró en el estándar para que nosotros nos la comiéramos. Es decir, hay una manzana que tiene un chipote que puede que esté más rica, ¿no? Que tenga más sabor, que tenga más nutrientes, pero que no la vamos a ver en el estante, pues porque tiene un chipote y no cumple con lo que sea que el mercado piensa que se va a comprar. Y la literatura es un poquito lo mismo. Hay muchísima literatura que se escribe, digamos, de manera digital. Hay mucha literatura que se escribe y que se imprime, pero que no se distribuye tanto como el producto de las grandes editoriales. Y quizás esos libros que vemos en Gandhi, bueno, yo qué sé, o sea, en las grandes librerías, en la mesita de novedades, pues son esas, no todos, pero muchas, sí son esa manzana bonita, encerada, protegida, cuidada, que pues nada, pues tuvo más dinero para llegar ahí, y que no necesariamente es la que tiene más nutrientes o la que sabe más rico. Y para poder encontrar la fruta con el chipote, hay que darle la vuelta al mercado muchas veces. Y con la literatura pasa lo mismo. Digo, evidentemente hablo por mí como autor independiente, como autor que publica en medios digitales, pero también me parece importante decirlo por todos esos autores y también, hay que decirlo también, todas esas autoras, ¿no? Todas esas mujeres pues que hoy en día son el canon y que pues, no llegan todavía, digamos, a este estatus que se estudia en la academia, por ejemplo, ¿no? Porque hay muchas mujeres que se estudian en la academia, pero digamos, ahorita me parece que el canon son las mujeres que están produciendo, pero no quizás son las que se están estudiando todavía, ¿no? Y así nos podemos ir como en cadenita, o sea, por ejemplo, si eres un poeta
que escribe en, yo qué sé, en maya, y que no vive en Mérida, pues no, bueno, olvídalo. O sea, está cañón que tu obra llegue a la mesita de novedades de X grande librería. Y muy probablemente ese poema en maya que escribió una mujer anciana, ¿no? En algún pueblo a 3 horas de Mérida, puede que nos hable más de nuestra identidad o que nos haga pensar más en yo qué sé, en la magia que está escondida en la tierra que pisamos, que algo escrito, digamos, como auspiciado por un premio internacional con un autor ficticio. Yo qué sé, ¿no? O sea, esta relación de la comida me parece como interesante porque el consumo, como bien dices, tiene que ver con cómo vivimos hoy en día y eso atraviesa tanto lo que comemos como lo que leemos, y lo que vemos, ¿no? O sea, lo que consumimos en general. Yo pues digo, aquí no se ven todos, pero yo también tengo esa pulsión por comprar libros que muchas veces no sé si voy a leer o si tengo el tiempo, pero que digo, seguro ahí está por algo, ¿no? Algo me llamó porque y ahí está, pero pues, no sé, o sea, hay que tratar a veces de buscar esa manzana con el chipote y es interesante ver cómo le hacemos para encontrarla, ¿no? No es evidente. Sí, no, totalmente. Es decir, creo que hay la frase popular de dime con quién andas y te diré quién eres, y creo que lo podríamos aplicar de dime qué consume y te diré quién eres, porque como que sí refleja demasiado. Es decir, lo que consumimos muchas veces refleja nuestros vacíos. Si, por ejemplo, nosotros que compramos libros, tal vez es la necesidad de querer saber más, de conocer perspectivas, de conocer suposiciones. No lo niego, también tal vez habrá otros que compran libros nada más para que se vea bonito el fondo de ahora de las videollamadas o de sus fotos y demás. Y sí, tal vez nada más es pura pose. Tal vez, no sé, tal vez hasta nunca los leerá y nunca tuvo el interés, simplemente es un aire intelectual. Pero habrá otros que sí, ¿no? Consumen libros por esa necesidad de conocer nuevas cosas, conocer nuevas perspectivas, conocer nuevas historias. Y creo que lo mismo podría aplicar en cualquier cosa. ¿Cuántas personas en este boom de comprar cosas en línea habrán comprado cosas inútiles que ahí dejaron arrumbadas, pero casi eso pocas veces pasa con la comida? Hablando de nuestro tema, muy poca gente compra cosas y ahí las deja, como que sí evidencia qué es lo que le gusta, evidencia como que este aspecto de los sellos, de tener caducidad, etcétera, que muchas veces le ponen caducidad a cosas naturales, como de, pues, bueno, si entendería si fuera orgánico, pues sí, entiendo que no tienen pesticidas y demás, pero a veces le ponen caducidad a cosas que dirías, pues no, no tendría que tener caducidad, pero bueno, está bien, gracias por el detalle. A veces le ponen caducidad a miel, así como de, pues si la sabes cuidar y resguardar, pues la lógica indica que no tendría que tener caducidad, pero gracias por el detalle, Cofepris, que lo exige que todo tenga lo que esté producido para venta, tenga un lote y una caducidad, pero sí, como que el aspecto de consumir evidencia y el tema que estamos tocando de la forma en la que consumimos las cosas. Entonces, regresando precisamente acá al Viva, creo que eso lo reflejas de muy buena manera en tus relatos. Cómo se consumen las cosas, o sea, no solamente la comida, sino también las relaciones. Entonces, ¿con quién te relacionas? Ese dime con quién andas, pero también es cómo tú te relacionas con la otra persona. La relación que tienes con la otra persona también refleja no solo algo de la otra persona, sus bondades, sino también tus propios vicios y virtudes. Entonces, recuerdo muy bien uno de tus relatos que hablas, ¿no? De este personaje que se va a Europa y se queda a otra persona triste, lúgubre, y es como de, así como que dices, sí, todos hemos sentido ese vacío, que te vas al aeropuerto y lo acompañas, y la despedida, etcétera, para que la otra persona cumpla sus sueños, y ahí es donde reflejas, tú dices, ¿qué refleja de ti que ese vacío sea tan extremo? El duelo, el vacío es algo inherente, pero cómo lo abordas también habla de ti, porque significaba una total dependencia, que no tienes un control de tu vida y no puedes, se escucha muy romántico y muy bonito decir, no veo ningún aspecto de mi vida sin ti, pero ya cuando analizas con detenimiento esa frase es como de, tiempo. Antes de conocer a la otra persona tenías una vida, o sea, como que tampoco exageres, o sea, no fueron unidos al nacer, aunque existe este ideal de que las almas se reconocen, muy platónico y muy renacentista, petrarquista, etcétera, pero dices, pues tiempo, ¿no? Es decir, cada quien tiene su espacio, comparten,
Es como en la comida, puedes compartir la mesa, pero ¿cómo abordas, no? ¿Cuántas cucharadas te echas y te echas poquito y conforme vas comiendo te vas sirviendo o te sirves hasta de más? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando voy a ciertos lugares y veo que la gente deja los platos completos, no sé cómo dejan, nada más comieron algo poquito y lo dejan, ¿no? Y ni le dicen, oye, ¿me lo das para llevar? No, es como de, lo desecho. Y eso yo como fui educado, ni por aquí me pasa, ¿no? O sea, yo fui educado de, el plato tiene que, o sea, mejor sírvete poquito, sírvete muchas veces, pero acábatelos, es como de no manches, ¿no? O sea, y te dejaban esta conciencia, esta culpa, ¿no? De, tú no sabes cuántos niños en África están sufriendo por hambre y tú dejándolo, ¿no? O el agua igual, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones de cómo abordamos las cosas también nos reflejan a nosotros, nos reflejan un status quo, reflejan una sociedad y como que te digo, es decir, como que Cal Viva llegó en su momento, es decir, como que ahí sí es lo que te podría decir, como estas frases de que no, todo tiene un porqué. Creo que Cal Viva refleja de muy buena manera este cambio de paradigma tal vez, como tú mencionabas ahorita en las culturas nórdicas y demás, como que sí ya se están focalizando a estos temas que no estaban tan vistos o no eran tratados de manera detallada desde una perspectiva artística, porque tal vez sí, seguramente había libros antropológicos o libros de economía de las situaciones de los ganaderos, de las situaciones agrícolas, pero no desde una perspectiva artística. Entonces, tal vez este cambio de paradigma, decía, porque hoy vivimos en un constante cambio, estamos cambiando cosas, hasta la lengua, existe esta discusión de si se va a cambiar o no se va a cambiar el lenguaje y cómo nos dirigimos a las demás personas, no lo sabemos. O sea, ahorita estamos en una época de de transición, estamos en el germen de esa transición. El tiempo dirá si en este siglo XXI fue el punto de partida de algo o simplemente fue un intento que llevó a otra revolución y a otras situaciones. Y esto que tú mencionas de ver la comida con otra perspectiva, ver estas situaciones, puede ser el inicio de un arte que refleje otras situaciones, porque incluso nosotros si quisiéramos ver cómo se percibe la comida en el arte a lo largo de la historia, hasta incluso a veces era de lujo, ¿no? Estas situaciones de cuando llegaban los plátanos a Europa y demás, y ahí los dejaban pero nada más era para lucir, ¿no? No era para comer, así como de, ve, fulanito de tal tiene una penca de plátanos en su casa, guau, y todos iban a verlo así como de mostrar estatus, porque no cualquiera podía exportar, por decirlo así. Entonces la comida no era para que, mira, es que sabe muy bien, y no, era como de estatus, ¿no? Ahí estaba todo podrido y demás, pero daba estatus el platanito en el centro, los retratos, ¿no? Cómo acomodaban la comida y las alacenas, a veces mostraban cierto estatus. No cualquier persona podía almacenar víveres, podían almacenar viandas para comer. Y entonces ese tipo de situaciones, también este valor de la convivencia, la reunión, el amor del cocinero, de la madre, de la abuela y demás, ahí se ve reflejado. Los usos y costumbres. Hablamos de México y cuántas veces no hablan de, a mí lo que me encanta de México es su comida. Entonces, como México igual a creador de grandes comidas y grandes aspectos culinarios, pero de repente dices, pero esa comida también representa esa invención. Tal vez la creación de ciertos platillos fue producto de una necesidad que no había para comer algo y se crearon este menjurje de no sé, de varias pastas y demás, y tal vez surgió ese elixir que le fascina a mucha gente, que ahora hasta en muchos lugares cuesta carísimo, y nació tal vez de una carencia. Entonces son cosas que tenemos que considerar en muchos momentos. Sí, es muy interesante. Digo, Cal Viva es solamente una pequeña muestra. Yo en realidad bueno, ya tengo 2 libros ahí que escribí el año pasado, que ahorita están en las editoriales a ver si les gusta o no, pero bueno, ya tengo muy presente que el libro escrito, libro que va a salir. ¿Cómo? No sé, pero en algún momento ya lo tengo presente. Y ahí no exploro tanto la comida, pero después de esta plática contigo, creo que vale mucho la pena seguir explorando pues todas las implicaciones que existen con los alimentos, con cómo consumimos, con cómo comemos. Hay muchos tabús. Bueno, ahorita tú hiciste como un recuento bastante pertinente, ¿no? Que tiene que ver con cómo la almacenamos también, cómo la consumimos, lo que la gente espera de nosotros cuando la consumimos, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay una comida familiar, esa es otra cosa, por ejemplo, súper tabú,
A mí me gusta mucho comer solo, ¿no? No, pues horror, porque, o sea, mi mamá, por ejemplo, pues comía sola y yo comía solo, porque, bueno, o sea, ella trabajaba y cuando yo estaba chiquito, pues cada quien comía solo. Y entonces cuando yo llegaba a casa de alguien más y todos se sentaban a la mesa y bla, era así como que, ah, bueno, ¿y de qué platicas cuando comes con tu mamá? Yo no, pues es que no como con mi mamá. Bueno, sacrilegio así horroroso, ¿no? Y pues mi mamá come sola y yo como solo. O sea, ¿sabes? Es como, bueno, pues así es. Y me parece que es como el sexo. Yo lo veo como el sexo. O sea, es algo que disfrutas de manera muy personal y que tiene que ver con la química que tienes con la otra persona. Pero pues así con la comida, pues si hay algo que no te gusta, pues no te gusta, ¿no? A mí, por ejemplo, me da también como mucha risa este comentario que a mí también me hacía, ¿no? De un niño en África se está muriendo. Y yo, bueno, ¿y dónde está África? O sea, para empezar, o sea, como que el niño en África yo o sea, me lo imaginaba como por los documentales así. Después dije, bueno, seguramente no, y seguramente yo puede que, o sea, yo qué sé, ¿no? O sea, no es algo que me significara, pero también porque él eligió a mi abuela hablar de un niño en África. O sea, como que ahora digo, no, o sea, pudo haber dicho un niño en X lugar de México. No, era un niño en África. También eso habla bastante de cómo nos percibimos entre culturas. Y pensaba, por ejemplo, también en mis alumnos. Tenemos la fortuna de contar con asistentes que vienen de Francia, ¿no? Entonces mis alumnos le preguntaban a la pobre asistente, oye, ¿y qué es lo que más te gusta de la comida mexicana? Y la asistente decía, no, pues es que no me gusta la comida mexicana. No, bueno, o sea, no te imaginas la mirada de los niños así de, ¿cómo? ¿No? O sea, y como que ya le rompió el corazón. Entonces ya como que a la tercera persona, pues ya hasta ella decía, bueno, con temor, ¿no? Bueno, pues es que yo no como mucho, o sea, ¿sabes? Pero igual, si yo llego y les digo a mis amigos franceses, a mí no me gusta la comida francesa, me verán horrible, ¿no? O sea, hay cosas ahí muy interesantes pues, que convendría seguir explorando y, pues bueno, igual en una de esas me lanzo. Es interesante. Sí, sí, sí. Pues bueno, si te parece, vamos a leer un relato tuyo para que la gente sepa. Ya hablamos del contexto, ya hablamos del marco, pero tal vez la gente que nos está viendo es como de, bueno, ya entendimos de dónde surgió, cuál fue la intención de Luis al escribir y publicar este texto, pero ¿qué te parece si nos haces la lectura de un relato para que más o menos conozcan de qué va, cuál es tu estilo y en consecuencia se acerquen a tu obra y pues incluso, ¿por qué no? La consuman. Sí, ojalá, ojalá. Pues, ¿qué será? ¿Qué será? Pues igual Cal Viva, pues para que se den una idea. Hay otro que me gusta mucho que es Reencarnaciones, que es justamente esta persona que se va y pues que la otra se queda, ¿no? Ah, pues si Pero quieres, creo el que que tú quieras. Cal Viva estaría bien. Perfecto. Entonces dice, ya lo decía mi abuela, cuando truena mucho la leña van a venir visitas. En realidad eso me ponía contenta. Para mí las visitas solo significaban más trabajo, porque justo cuando la leña tronaba me ponían luego a hacer el nixtamal. Mi mamá me decía, ándale, Concha, ponte a trabajar que la masa no se hace sola. La leña nunca se equivoca. Siempre llegan visitas. A veces eran los compadres del abuelo que venían de allá pasando el río, a veces eran las tías que se habían ido a otros pueblos. Cuando venían ellas era lo peor porque cargaban con toda la bola de escuincles que se supone eran mis parientes. Pero yo ya los veía como bolitas ruidosas corriendo por la troje y pidiendo más y más tortillas, como si fuera tan fácil hacerlas. Aquí no teníamos máquina para hacer tortillas. Todo lo hacemos como quien dice, a mano, así. Desnuda la palma y desnuda la masa, hacemos las tortillas para la salsa y los frijoles. Y ahí estaba yo uno de esos días en los que la lumbre se ponía quejumbrosa, de rodillas sobre la tierra de la cocina. Miraba la lumbre mientras me preguntaba si serían mis primos los que nos irían a visitar o si sería alguno de los compadres del abuelo. Nunca supe si la calor del fuego o no haber podido dormir por los gemidos de los cerditos que acababan de nacer. Nunca supe si fue la calor del fuego o no haber podido dormir por los gemidos de los cerditos que acababan de nacer. La cosa es que empecé a escuchar voces que venían del fuego. Como no les entendía muy bien y mi abuela decía que a veces la Virgencita nos habla desde lugares poco esperados, traté de preguntarle algo a la lumbre.
Yo estaba sola en la cocina. Mi hermano Pancho se había ido al monte a darle de pastar a las cabras y mi mamá estaba en la huerta trabajando con mis otros hermanos. Ya pasado un rato me tuve que dar por vencida. No entendía nada de nada. Pensé que no era la virgencita la que me hablaba, igual y era el chamuco el que me hablaba a través de la lumbre de la cocina. Tendría sentido que el demonio viviera abajo del comal, porque a los diablillos siempre les gusta estar comiendo y son gordos, gordos como los cerdos más gordos del corral. O por lo menos eso decía mi abuela. Los diablos son gordos, gordos y si te portas mal, un día te van a comer. Waki tu, tic, bra. Más o menos eso le entendía a la lumbre. Como quien dice, no le entendía nada. Y como les iba contando, le pedí mi deseo al fuego. Llegaron las visitas justo cuando acababa de terminar la frase. Mi mamá había ido a recoger granadas de la huerta y ya todos estaban sentando para comer. Ándale, Concha, apúrale con las tortillas, échalas a la lumbre. Pero yo no quería darle de comer esas bolas. Las grandes estaban llenas de aguardiente y las pequeñas de frijol y aguamiel. Hay que tener cuidado con lo que uno pide. Ya lo decía mi abuela. Debía haberle puesto más atención. Eché una tortilla al comal. Pensé que estaba viendo mal, pero no. En una de las tortillas iba uno de mis dedos. Así nomás. Uno de mis dedos ya no estaba en mi mano. Se estaba cociendo en la tortilla del comal. No me dolía nada. No me dolía. No, nada. Eché otra nada más para ver qué pasaba y en la otra tortilla se me fue una mano entera. Así nomás. Una tortilla con un dedo y otra con una de mis manos se cocían en el comal en medio de la lumbre. Sin darme cuenta, yo ya no era yo, era una bola de masa de maíz. Todos seguían hablando y las manos de mi madre me amasaban y echaban a las flamas. Entendí lo que decía el fuego. No te apures, todos somos masa, masa de maíz. Tú me pediste salir de esa cocina sin tener que hacer las tortillas, así que se te cumplió tu deseo y te hicimos tortilla porque no te iban a dejar salir de ahí sin hacer la comida para los invitados. Y pues así como les cuento, hay que escuchar a los abuelos cuando nos dan consejos. No es que me moleste haberme convertido en masa y en tortillas, pero a veces pienso que sería mejor comer que ser comida. Entonces, bueno, ese fue Calviva, el relato que le da el nombre al libro. Calviva. Sí, ¿no? Y te digo, como se puede ver en este relato, ahí está el tema de la comida, el simbolismo de comida igual a reuniones familiares, pero eso implica más trabajo. Eso es lo que muchas veces no menciona Laura Esquivel, y si mencionas tú. Aquí hasta podríamos ver ciertos guiños de las culturas prehispánicas, ¿no? De que somos hijos del maíz y somos nosotros maíz, etcétera. Ahí está. Entonces, creo que es un relato como que muy simbólico de eso, ¿no? Todo lo que marca la comida, todo lo que mencionamos ya de consumir, etcétera. Pero bueno, vámonos casi ya para darle recta final a esta charla. Si alguien estuviera interesado, ¿en dónde puede conseguir Calviva? Bueno, pues afortunadamente el libro ya físico ya casi pues se compró en su totalidad, pero todavía hay algunos ejemplares, yo creo que bastantes, si se animan a comprarlo ahí lo pueden encontrar. En la librería Somos Voces de la Ciudad de México, que está sobre la calle de Niza, no me acuerdo bien del número, pero así búsquenlo. Somos Voces, está en la zona rosa, en la calle de Niza. Es una librería que aparte yo quiero mucho porque es una librería especializada en libros de temática LGBT, además de que venden, digamos, libros que no tienen absolutamente nada que ver con la temática. Pero es un muy bonito proyecto al que los invito pues, a conocer, ¿no? Somos Voces en la calle Niza, en la zona rosa. Y en formato digital lo pueden encontrar súper fácil a través de Amazon y de Kindle, ¿no? Entonces, bueno, en el formato digital es muy, muy fácil. Ya ahorita, como tú mencionabas, eso nos permite pues tener la literatura pues guardada en otro tipo de cajones. Entonces esa es la forma, digamos, como más accesible. Si alguien no se encuentra en la Ciudad de México o si lo quieren descargar, lo pueden descargar incluso en el teléfono o en la computadora. No es necesario tener un Kindle, ¿no? Porque muchos piensan que sí, pero no. O sea, lo pueden adquirir a través de Kindle o a través de Amazon y descargarlo en el teléfono o en la computadora.
Y listo. Antes estaba en otros puntos de venta, pero pues bueno, afortunadamente ya se acabó. Y ahorita nada más en Somos Voces. Perfecto. Y si alguien, después de leerlo, que esperemos que sean muchos a partir de esta charla, quisieran interactuar contigo, ¿te podemos encontrar en redes sociales? Por supuesto, de hecho tengo un proyecto muy similar a Yo Leo, que tiene que ver también con la difusión de la lectura, de la cultura, que es una cuenta de Instagram, que es @tinta.jengibre, síganla, @tinta.jengibre, y allá en Tinta Jengibre doy recomendaciones de lectura, un poco de todo lo que se me va cruzando en el camino, pero lo importante aquí mencionar es que trato de darle un espacio pues a los escritores mexicanos independientes, ¿no? O de editoriales, digamos, no tan conocidas, que ahorita están sacando obras en serio increíbles. Entonces, bueno, @tinta.jengibre y también en Instagram, @luisolabdelago, así también estoy en Facebook. Y por último, pues invitarlos a que lean mi columna sobre literatura mexicana, que se llama Semillas de Pitaya, en revista Sonpantle. Así ponen, ¿no? Revista Sonpantle y les va a salir la revista. Se van pues a la parte de columnas y ahí está Semillas de Pitaya. Ya vamos a cumplir un año en diciembre. En Semillas de Pitaya, pues también les cuento un poquito acerca pues, de esta nueva literatura mexicana que está surgiendo desde poesía, narrativa, ensayo, que es algo que no leemos tanto, crónica, y pues de todas partes, ¿no? Desde Monterrey hasta Mérida, Veracruz, pues bueno, hay muchas cosas que explorar en la literatura. Trato de poner mi granito de arena, y pues ahí estamos. Perfecto, pues sí, justamente en la pantalla ya se vio todas las referencias que tú diste, se vieron tanto de tus redes sociales como del nombre de la librería y a su vez, pues el nombre de esta revista donde tú efectivamente colaboras constantemente y nos brindas estas percepciones. Pues bueno, Luis, ¿qué te puedo decir? Pues de nueva cuenta, muchísimas gracias, primeramente por Calviva, que se fue la razón número uno, y pues obviamente, ¿no? Por tu tiempo y estas observaciones, estas directrices, incluso esta propuesta de nuevas formas de ver ciertas situaciones, en este caso específico, pues fue la comida, pero bueno, también nos podemos dar cuenta de otras cosas, ¿no? Que eso creo que, como tú bien dices, el arte tiene que ser eso, ¿no? Ser la voz, muchas veces no seguir solamente la tradición, sino aportarle a la misma tradición. Pues infinitas gracias, Luis. No, pues al contrario, Leonel, muchísimas gracias a ustedes y pues un saludo a todos, a todas las personas que sigan a Yo Leo. En serio, mil gracias. Bueno, y también infinitas gracias a cada uno de ustedes que le dan razón de ser a este proyecto. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación para que se suscriban al canal, comenten qué les pareció, tanto el relato la génesis de estos relatos que nos da Luis, si ya consiguieron el libro, qué les pareció, bienvenidas en los comentarios, sugerencias, todo aquello que le abone, tanto a la obra de Luis en este caso, como a este proyecto llamado Yo Leo. A su vez, les hago la cordial invitación para que estén al pendiente de las redes sociales relacionadas con este canal. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido, agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación hasta siempre.